Hands over my head, thinking what else could go wrong. Would have stayed in bed. How can a day be so long? ¿Te has preguntado por qué las rodillas tienden a irse hacia afuera o hacia adentro, provocando una marcha en varo o valgo, o comúnmente conocida como marcha de charro o de Kiko? Esto es ocasionado por la sobreprogramación de la cadena de apertura y cierre. ¿Sabes qué es una cadena muscular? Es un circuito de continuidad, de dirección, plano a través de que los cuales se propagan las fuerzas organizadas del cuerpo. La anatomía del ser humano fue diseñada tan perfecta que vamos a encontrar un conjunto de cadenas en nuestros miembros inferiores, los cuales nos van a ayudar a la locomoción y a la bipedestación. Para estudiar las alteraciones que las personas van a presentar durante la marcha, vamos a estudiar puntualmente las cadenas de apertura y cierre, que son las encargadas de regular el varo y el valgo al momento de caminar. Los objetivos de la cadena de apertura son: apertura de miembro inferior o despliegue, apertura del ilíaco, abducción del fémur, rotación externa del fémur, rotación externa de la tibia y la supinación del pie. A estos objetivos se le van a denominar alargamiento. El recorrido de la cadena de apertura del miembro inferior va en continuidad con la cadena cruzada del miembro posterior. Va a partir del sacro y del ilíaco, se dirige hacia abajo y por afuera. Después de aquí va a empezar por el plano superficial del glúteo y va a pasar por la parte posterior de la fascia. Esta va a continuar por delante de este último por el vasto externo, que va a enviar a más allá de la línea media y de la rótula, terminando sobre el cóndilo femoral interno y la tibia. Su recorrido va a seguir por la parte posterior interna y los músculos retromaleolares internos. La cadena finaliza en el arco interno, el primer ortejo y la bóveda plantar. Los músculos que conforman la cadena de apertura es el músculo sartorio, el tensor de la fascia lata, el glúteo mayor, glúteo mediano, glúteo menor, piramidal, porción larga y corta del bíceps, el tibial anterior y el extensor largo del primer ortejo. Las alteraciones que provoca la cadena de apertura en una desprogramación de esta es el varo de la rodilla, hallux valgus, que es el pie cóncavo, y la espina calcánea lateral lisada. Influencias propioceptivas a nivel externo de la cadera. El movimiento en cierre va a ser de abducción más rotación interna, las cuales van a solicitar a la cápsula y el ligamento redondo. La cadera de apertura interviene propioceptivamente cuando la parte profunda del deltoides y glúteo se vuelven compañeros de estos elementos ligamentosos, como lo son Ruffini y Pacini. Las influencias propioceptivas a nivel interno de la cadera son: el sartorio se va a administrar en valgo, lo que va a hacer que la rodilla cargue. Se va a convertir en un tendón fuerte. Se va a separar el cóndilo interno por una bolsa serosa que le va a dar la posibilidad de desarrollar una acción perpendicular al sentido del deslizamiento del tendón, lo que va a ayudar o va a estar ayudado por el gemelo interno. Cadena de cierre. Sus objetivos son: cierre del miembro inferior, cierre ilíaco, aducción del fémur, rotación interna del fémur, rotación interna de la tibia y pronación del pie. Al conjunto de todo esto se llama acortamiento. El recorrido de la cadena de cierre va en continuidad con la cadena anterior de tronco. Se inicia en la cara anterior del muslo, dirigiéndose hacia abajo y hacia afuera. Cruza la línea media del miembro inferior a nivel de la rótula
para continuar por los peroneos. Después de alcanzar la parte externa del pie, cruza el cuboides por la cara plantar y termina en el primer ortejo. Los músculos son pectineo, abductor menor, abductor mediano, abductor mayor, recto interno, semitendinoso y vasto interno, que es el segundo más importante. También vamos a encontrar dentro de esta cadena al gemelo externo, el peroneo lateral largo, peroneo lateral corto, el peroneo anterior, también denominado como grácil. Este va a ser el músculo más importante de esta cadena. Vamos a encontrar el abductor del quinto y el abductor oblicuo y transverso del primer ortejo. Las principales alteraciones que vamos a tener en la cadena de cierre van a ser coxartrosis, valgo de rodilla, Subluxación de la rótula. Y hallux valgus. Los movimientos que realizan las cadenas de apertura y cierre se van a observar solamente en la bipedestación. También podemos comentar que cuando hay un bloqueo del hueso ilíaco en las cadenas de apertura y cierre de cadera, va a repercutir directamente en la cadena de apertura y cierre del miembro inferior. Cuando hay un bloqueo en apertura, vamos a tener una rodilla en varo, y cuando hay un bloqueo en cierre del ilíaco, vamos a tener una rodilla en valgo. We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire, and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space.